El jazz nunca fue una música diseñada para hacer ruido de fondo. Es un lenguaje que exige atención, que respira con pausas, que se cuela en la piel con susurros y estallidos. Y Miles Davis entendió como pocos que en ese lenguaje el silencio podía ser tan poderoso como la nota más brillante, que lo que no se toca a veces resuena más que lo que se toca con furia. Su vida fue un camino de rupturas. Donde otros encontraban un estilo y lo convertían en refugio, él sentía la urgencia de derrumbarlo y empezar de cero. Así pasó del bebop al cool jazz, del modal a la fusión electrónica, como si cada etapa de su carrera fuera una mudanza vital. Miles no se definía por lo que ya había hecho, sino por lo que todavía no existía. Esa búsqueda constante estaba marcada por contradicciones. Era un hombre brillante y arrogante, capaz de fascinar y de alejar a quienes lo rodeaban con la misma intensidad. Un músico refinado y al mismo tiempo alguien que atravesó periodos de autodestrucción y de sombras. Entre la genialidad y la fragilidad, construyó un mito que no buscaba ser perfecto, sino real. Imagina un club de jazz en penumbra, el aire cargado de humo, el murmullo de vasos, un público expectante. En el escenario, un hombre delgado, vestido con una elegancia desafiante, levanta la trompeta. No sonríe, no saluda. Deja salir una nota larga, contenida, que parece abrir un espacio nuevo en la sala. Nadie se mueve. Todos entienden que están escuchando algo más que música. Están presenciando una declaración de intenciones. Porque Miles Davis no tocaba para complacer. Tocaba para provocar, para explorar, para desarmar. Cada proyecto suyo era un manifiesto que empujaba el jazz hacia territorios desconocidos. Y al hacerlo, transformó también la música del siglo XX. Su trompeta se convirtió en una brújula de una modernidad inquieta, en un recordatorio de que el arte solo se mantiene vivo cuando se atreve a cambiar. Hablar de Miles Davis es hablar de un laboratorio sonoro permanente, de una mente que nunca se conformó. Si el jazz es improvisación, Miles fue la improvisación llevada al límite, impredecible, desafiante, irrepetible. Y esa capacidad de reinventarse una y otra vez es la que lo mantiene eterno, incluso mucho después de que la última nota de su trompeta se apagara. Miles Dewey Davis III nació en 1926 en Alton, Illinois, pero creció en East St. Louis, un lugar marcado por contrastes. Su familia era de clase media acomodada, su padre era dentista y su madre era profesora de música. Sin embargo, la infancia de Miles no estuvo aislada del pulso de la calle. Desde temprano escuchó la dureza de los barrios y el eco de las big bands que sonaban en las radios. Su madre soñaba con que tocara el piano o el violín, pero fue la trompeta la que terminó llamándolo. Y no solo por casualidad, el instrumento parecía hecho a su medida. Tenía algo de desafío y de intimidad al mismo tiempo, algo que permitía tanto el susurro como el grito. Con apenas 13 años ya recibía lecciones formales y a los 15 estaba tocando en la orquesta local de Eddie Randall, fogueándose en escenarios reales frente a públicos exigentes. En 1944 llegó a Juilliard, en Nueva York. Para muchos, esa oportunidad habría significado estabilidad y prestigio, pero Miles no era de quedarse en lo seguro. En paralelo a las clases de música académica, él comenzó a frecuentar los clubes de la calle 52, donde se cocinaba el nuevo lenguaje del bebop. Allí conoció a Charlie Parker y a Dizzy Gillespie, quienes se convirtieron en mentores y guías. Esa experiencia fue como abrir la ventana y dejar que entrara un huracán. La técnica rigurosa de Juilliard quedaba pequeña frente a la libertad vertiginosa del bebop. A los 19 años, Miles ya estaba en el centro de la tormenta. Tocaba junto a Parker en el quinteto que marcaría época. Y aunque al principio su sonido era más tímido, casi contenido, se distinguía porque no trataba de imitar a Dizzy. No buscaba deslumbrar con velocidad, sino con economía. Menos notas, pero más intención. Esa manera de entender la música sería su sello desde entonces. Los años formativos de Miles fueron una lección temprana. El verdadero aprendizaje no estaba solo en las partituras ni en los conservatorios, sino en la capacidad de escuchar, de absorber, de arriesgar. El joven trompetista que llegó a Nueva York con una maleta y grandes expectativas, pronto se transformó en una voz propia dentro del coro del bebop. Una voz que ya empezaba a insinuar que estaba destinada a cambiar el rumbo del jazz. Al terminar los años 40, el bebop ya había incendiado la escena neoyorquina. Virtuosismo, velocidad, improvisaciones frenéticas. Era la música de la urgencia, del vértigo. Pero Miles sentía que allí faltaba algo. Su temperamento introspectivo no encajaba del todo con la necesidad de deslumbrar en cada compás. Él buscaba espacio, aire, otra manera de decir lo mismo, con menos palabras pero con más resonancia. En 1949 reunió un grupo de jóvenes músicos para grabar lo que más tarde sería conocido como el Birth of the Cool.
No era un título casual. Esas sesiones estaban diseñadas para contradecir el frenesí del bebop. Los arreglos eran más suaves, las texturas más delicadas, los tempos más contenidos. Allí se escuchaba un Miles que ya se distanciaba de la sombra de Charlie Parker, dispuesto a liderar un camino propio. El cool jazz no solo fue una propuesta estética, también fue una declaración de independencia. Miles empezó a trabajar con instrumentaciones poco habituales, trompa francesa, tuba, combinaciones orquestales que daban un color más cercano a la música de cámara que al swing clásico. Esa búsqueda de sonoridades nuevas demostraba que el jazz podía ser tan sofisticado como cualquier otra música entre comillas seria, sin perder su esencia. Pero también había algo más personal en esa transformación. El cool jazz le permitió mostrar su estilo más íntimo, frases breves, notas que parecían flotar más que imponerse, silencios calculados que creaban tensión. En una época en la que la competencia por la velocidad y la técnica era feroz, Miles construyó su identidad a partir del opuesto: la contención, la pausa, la elegancia minimalista. Birth of the Cool no fue un éxito inmediato en ventas, pero se convirtió en una brújula para muchos músicos de la siguiente década. Y sobre todo, consolidó a Miles como alguien que no se conformaba con seguir modas. Él las creaba. Su búsqueda de un sonido personal había dado su primer gran fruto, y el mundo empezaba a entender que estaba frente a un innovador capaz de cambiar las reglas del juego. A mediados de los años 50, Miles Davis ya había dejado atrás la experimentación de Birth of the Cool y atravesado un periodo turbulento de adicciones y tropiezos personales. Sin embargo, en 1955 logró reunir a un grupo de músicos que no solo lo acompañarían en su recuperación artística, sino que darían forma a una de las etapas más influyentes del jazz moderno, la primera gran quinteta. El núcleo lo formaban John Coltrane en el saxofón tenor, Red Garland en el piano, Paul Chambers en el contrabajo y Philly Joe Jones en la batería. Cada uno traía un estilo particular. Coltrane con su intensidad casi espiritual, Garland con un fraseo elegante y blusero, Chambers con un pulso sólido y Jones con una batería nerviosa y vibrante. Bajo la dirección de Miles, el conjunto se convirtió en un laboratorio de contrastes. El repertorio de esta formación combinaba estándares del jazz con composiciones originales. Lo que los distinguía no era tanto el qué tocaban, sino el cómo. Miles, con su trompeta sorda y sus frases medidas, abría espacio para que Coltrane desplegara sus interminables torrentes de notas. Era un diálogo entre la economía expresiva y la exuberancia desbordada. Esa tensión se convirtió en la esencia del quinteto. Entre 1955 y 1957 grabaron discos fundamentales como Roundabout Midnight, que marcó la consolidación de Miles en el sello Columbia. El éxito fue tal que el grupo pasó rápidamente de los clubes pequeños a los grandes escenarios. Y aunque las tensiones internas, particularmente con Coltrane, que buscaba su propio camino, acabarían disolviendo esa formación, la huella que dejaron fue inmensa. Esta primera gran quinteta mostró al mundo que Miles Davis no era solo un trompetista con un estilo particular, era un líder, capaz de orquestar personalidades diversas y convertirlas en un todo coherente. Como en una jam session eterna, sabía cuándo entrar, cuándo callar y cuándo dejar que otros brillaran. Y esa capacidad de dirección artística lo preparaba para el salto que vendría: redefinir el jazz con un disco que se convertiría en piedra angular de la música del siglo XX. En 1959, Miles Davis llevó al estudio una idea que venía madurando desde hacía tiempo. ¿Y si el jazz podía liberarse de la maraña de acordes complejos y progresiones rápidas del bebop? ¿Y si en lugar de moverse a través de armonías cambiantes, la improvisación pudiera descansar sobre escalas más abiertas, casi como paisajes sonoros? Esa pregunta dio origen a Kind of Blue. La alineación era legendaria: John Coltrane en el saxofón tenor, Cannonball Adderley en el alto, Bill Evans en el piano junto a Wynton Kelly en una de las piezas, Paul Chambers en el contrabajo y Jimmy Cobb en la batería. Un ensamble que parecía elegido con precisión quirúrgica. Cada músico aportaba una voz distinta, pero todos se sometían a la idea central de Miles: menos es más. La libertad está en la sencillez. El resultado fueron 5 piezas grabadas prácticamente en primera toma, con instrucciones mínimas. Miles no quería sobreensayos. Prefería la frescura del momento, la vulnerabilidad de tocar sin red. Así surgieron piezas como So What o Blue in Green, que suenan a la vez espontáneas y eternas. En ellas, cada instrumento respira, cada silencio importa. Kind of Blue no fue solo un éxito de crítica. Se convirtió en el disco de jazz más vendido de todos los tiempos. Un clásico transversal que incluso quienes no son aficionados al género reconocen como una obra maestra. Su influencia se extendió mucho más allá del jazz, alcanzando al rock, al pop y a la música académica contemporánea. Pero sobre todo, este álbum consagró a Miles Davis como algo más que un músico brillante. Lo posicionó como un pensador musical,
alguien capaz de cambiar la manera en la que se concebía la improvisación. Si antes el jazz era un río agitado de notas, ahora podía ser también un océano abierto, donde las ideas flotaban con calma. Con Kind of Blue, Miles alcanzó una cima artística que parecía imposible de superar. Sin embargo, fiel a su naturaleza, no se quedó allí, porque para él cada logro también era un punto nuevo de partida. Y después de haber redefinido el jazz modal, estaba listo para abrir otra etapa, con una nueva generación de músicos a su lado. A mediados de los años 60, Miles volvió a reinventarse. Tras el éxito arrollador de Kind of Blue, podía haberse conformado con repetir fórmulas, pero esa no era su naturaleza. Armó una nueva banda, con músicos más jóvenes, llenos de inquietud y frescura, capaces de llevar el jazz hacia lugares desconocidos. Así nació la segunda gran quinteta, integrada por Wayne Shorter en el saxofón, Herbie Hancock en el piano, Ron Carter en el contrabajo y Tony Williams en la batería. El grupo no tardó en convertirse en un laboratorio sonoro. A diferencia de la primera quinteta, aquí no se trataba solo de contrastar personalidades, sino experimentar con estructuras abiertas. Las composiciones de Shorter, llenas de ambigüedad armónica, sirvieron de terreno fértil para la improvisación colectiva. Hancock aportaba sutilezas pianísticas que oscilaban entre el lirismo y lo abstracto. Carter mantenía un pulso flexible y elegante, y Williams, apenas un adolescente cuando se unió, revolucionaba la batería con un enfoque explosivo e impredecible. Con esta formación, Miles desarrolló lo que muchos llaman el Time, No Changes, un estilo en el que el grupo mantenía un pulso rítmico constante, pero sin estar atado a progresiones armónicas rígidas. Era como caminar sobre un suelo en movimiento, donde cada paso abría nuevas posibilidades. El resultado era un jazz que desafiaba la previsibilidad sin perder la cohesión. Discos como ESP, Miles Smiles y Nefertiti capturan la esencia de esa etapa. Música cerebral, pero a la vez visceral, donde la improvisación colectiva era tan importante como los solos individuales. La segunda gran quinteta no solo expandió los límites del hard bop y del post bop, sino que preparó el terreno para la próxima gran transformación de Miles, el salto hacia lo eléctrico y lo experimental. En el escenario, esa banda era fuego puro. No había dos noches iguales. Los temas podían estirarse, desfigurarse, convertirse en otra cosa. Miles había encontrado en esos jóvenes músicos la energía necesaria para seguir siendo un pionero, y al mismo tiempo les dio a ellos el espacio para convertirse en gigantes por derecho propio. La segunda gran quinteta fue en muchos sentidos la encarnación de lo que Miles siempre buscó, un grupo capaz de moverse en el filo de la incertidumbre, explorando cada concierto como si fuera una aventura irrepetible. Un recordatorio de que en el jazz, como en la vida, lo único constante es el cambio. Hablar de Miles Davis no es solo hablar de discos y de conciertos. Es hablar de un hombre que encarnaba tantas contradicciones como notas salían de su trompeta. Tenía una personalidad magnética y al mismo tiempo difícil de soportar. Podía ser frío, distante, incluso cruel con sus músicos o con la prensa, y sin embargo, en escena proyectaba una vulnerabilidad que conmovía profundamente. Su estilo personal también fue parte de su mito. Trajes impecables, gafas oscuras, autos de lujo. Miles construyó una imagen de sofisticación que lo convertía en un ícono cultural más allá del jazz. No solo marcaba tendencias musicales, también dictaba la estética de lo cool. En los años 60 y 70, verlo en una portada era como ver un manifiesto visual de modernidad. Pero detrás de esa fachada había heridas. Luchó durante gran parte de su vida contra la adicción a las drogas y el alcohol. Sufrió episodios de violencia, tanto ejercida como recibida. Sus relaciones personales estuvieron llenas de tormentas, marcadas por los celos, el machismo y la imposibilidad de sostener vínculos estables. Miles no fue un héroe intachable, y él mismo nunca intentó serlo. Lo que sí lo definía era la búsqueda constante de autenticidad. En su trompeta, Miles decía lo que en persona no siempre podía expresar. Sus silencios, sus frases contenidas eran confesiones veladas. Tocaba de espaldas al público, no por desprecio, sino porque no quería distracciones. Lo suyo era un diálogo consigo mismo y con los músicos que lo rodeaban. Esa mezcla de arrogancia y fragilidad construyó un mito en el que la vida y el arte se confundían. Para muchos, Miles Davis no era solo un trompetista ni un compositor. Era una actitud, una forma de estar en el mundo. Una figura que encarnaba tanto las luces como las sombras del artista moderno, y que entendía mejor que nadie que la reinvención empieza siempre por atreverse a ser incómodo. Finales de los años 60. El mundo hervía con revueltas sociales. Vietnam, el auge del rock psicodélico y la contracultura. Miles Davis, fiel a su instinto de no quedarse quieto, comenzó a mirar hacia esa energía eléctrica que dominaba el panorama musical. Bob Dylan ya había enchufado su guitarra. Hendrix incendiaba escenarios.
y Miles intuía que el jazz no podía seguir tocando de espaldas a esa revolución. En 1969 apareció In a Silent Way, un disco que marcó la transición. Texturas largas, repetitivas, con guitarras y teclados eléctricos que creaban atmósferas hipnóticas. Pero fue en 1970, con Bitches Brew, cuando el salto se hizo definitivo. Allí el jazz se fusionó con el rock, el funk y la psicodelia, en un caos controlado de largas improvisaciones, capas de sonido y una energía casi ritual. Ese disco fue un terremoto. Para algunos, una traición. Eso ya no es jazz, decían los puristas. Para otros, la apertura de un universo nuevo. Lo cierto es que Bitches Brew se convirtió en un álbum fundamental, no solo para el jazz, sino también para el rock progresivo, la música experimental y el naciente movimiento de la fusión. La banda que lo acompañaba parecía una constelación. Chick Corea y Joe Zawinul en los teclados, John McLaughlin en la guitarra, Jack DeJohnette en la batería y Dave Holland en el bajo, entre otros. Era un colectivo de mentes inquietas que encontraron en Miles el catalizador perfecto para empujar los límites. En el escenario, el giro eléctrico transformó la experiencia del concierto. Los clubes dieron paso a estadios, el público del jazz se mezcló con el del rock, y la trompeta de Miles, ahora amplificada, sonaba como un grito metálico atravesando muros de distorsión. La imagen del músico en esa época era tan incendiaria como su música. Trajes psicodélicos, gafas oscuras, una presencia que imponía respeto y desconcierto. El giro eléctrico fue una apuesta arriesgada, pero también inevitable. Miles entendía que la música debía dialogar con su tiempo, y en los 70 el tiempo era eléctrico, era ruidoso, era expansivo. Con esa decisión, una vez más dejó claro que el jazz, bajo su mirada, no tenía fronteras fijas. El giro eléctrico llevó a Miles a conquistar nuevos públicos, escenarios más grandes y un lugar central en la cultura de los 70. Pero esa misma intensidad también lo arrastró hacia una espiral de excesos. La fama, las giras interminables y el desgaste físico se mezclaron con viejos fantasmas, la adicción a las drogas, el alcohol, la violencia en sus relaciones personales. En esta década su música se volvió más oscura, más cargada de funk y de ritmos densos, como si reflejara la turbulencia de su vida interior. Discos como On the Corner fueron incomprendidos en su momento, demasiado radicales para el público de jazz, demasiado complejos para el público de rock. Hoy se leen como adelantados a su tiempo, pero en su momento contribuyeron a aislar a Miles. A mediados de los 70 su salud empeoró, problemas en las articulaciones, dolores crónicos, junto con el desgaste emocional de los excesos. Todo esto lo llevó a un retiro prolongado. Entre 1975 y 1980 prácticamente desapareció de la escena. No hubo discos nuevos, apenas algunas apariciones públicas. En su departamento de Nueva York se aisló, sumido en la depresión, el consumo y la enfermedad. Fue una etapa en la que muchos pensaron que la historia de Miles Davis había llegado a su fin. El hombre que había revolucionado el jazz una y otra vez parecía haberse apagado bajo el peso de sus propios demonios. Y sin embargo, como tantas veces en su vida, esa oscuridad fue apenas una pausa antes de volver a reinventarse. Contra todo pronóstico, Miles Davis volvió a los escenarios a comienzos de los años 80. Después de un silencio de más de 5 años, cuando muchos lo daban por acabado, reapareció con una energía renovada y con la misma actitud desafiante de siempre: mirar hacia adelante, nunca hacia atrás. Su regreso no fue un simple intento de repetir viejas glorias. Miles entendió que el mundo había cambiado. El rock dominaba las listas, el funk marcaba el pulso de las calles y la televisión musical de MTV imponía nuevas formas de visibilidad. En lugar de resistirse, decidió apropiarse de ese lenguaje. Su trompeta se mezcló con sintetizadores, guitarras eléctricas, bajos funk y ritmos cercanos al pop. Álbumes como The Man with the Horn de 1981 y Decoy de 1984 marcaron su regreso, pero fue en Tutu de 1986 donde alcanzó un nuevo punto de innovación. Con la producción de Marcus Miller, Miles se adentró en un sonido cargado de sintetizadores y programaciones electrónicas, creando una especie de jazz del futuro. Para algunos críticos esa etapa era menos pura, para otros era la prueba de que Miles seguía siendo un pionero. Su relación con músicos jóvenes también definió estos años. No solo trabajó con Marcus Miller, sino que mostró interés por figuras como Prince, con quien compartía la misma irreverencia creativa. En los conciertos, Miles no dudaba en versionar canciones de Michael Jackson o de Cyndi Lauper, rompiendo cualquier frontera entre lo serio y lo comercial. La respuesta del público fue ambivalente, pero Miles no estaba buscando aprobación. Su regreso en los 80 fue una manera de recordarle al mundo que seguía siendo un creador inquieto, capaz de adaptarse a los tiempos, sin perder su identidad. Y aunque los puristas del jazz fruncieran el ceño, Miles se mantuvo fiel a su principio:
nunca tocar la misma música 2 veces. Si algo definía a Miles Davis, era su aversión a las etiquetas. Nunca quiso ser confinado a un género, y sus colaboraciones a lo largo de su carrera reflejan esa vocación de libertad. Desde los años 50 trabajó estrechamente con Gil Evans, un arreglista que se convirtió casi en su cómplice artístico. Juntos produjeron discos como Miles Ahead, Porgy and Bess y Sketches of Spain. En ellos, el jazz se fusionaba con la orquesta sinfónica, con el folclore español, con la ópera. La trompeta de Miles Davis se movía cómoda entre pasajes que parecían sacados de un concierto clásico y otros que respiraban improvisación. Décadas más tarde, su espíritu colaborativo se mantuvo intacto. En los 80, sorprendió al acercarse a músicos de mundos aparentemente lejanos. Tocó junto a Sting en el Festival de Montreux, demostrando que para él la música no tenía jerarquías. Lo importante era el riesgo y la frescura. Esas colaboraciones inesperadas generaron debates. Para algunos, eran intentos de comercializar el jazz. Para otros, eran pruebas de que Miles nunca dejó de ser curioso, nunca dejó de mirar hacia lo que se venía. Y esa quizás era la clave. Mientras muchos de sus contemporáneos se aferraban a los estándares del pasado, él buscaba permanentemente un diálogo con el presente. La versatilidad de Miles Davis lo convirtió en un puente. Puente entre géneros, entre generaciones, entre tradiciones aparentemente opuestas. Y esa capacidad de conectar mundos distintos lo volvió un artista inclasificable. Alguien que siempre prefería explorar lo improbable antes que repetir lo seguro. En 1991, el mismo año de su muerte, Miles Davis sorprendió con un giro que nadie esperaba. Su disco Doo Bop, lanzado de manera póstuma, fue una colaboración con el productor de hip hop Easy Mo Bee. La idea parecía descabellada. Un pionero del jazz uniendo fuerzas con una generación que hacía música a partir de samplers y beats callejeros. Pero fiel a sí mismo, Miles no le temía el riesgo. En Doo Bop, su trompeta se desliza sobre bases rítmicas propias del rap, acompañada de scratches y loops electrónicos. Para algunos críticos fue un experimento irregular. Para otros, una confirmación de que Miles jamás dejó de mirar hacia el futuro. Incluso en su último aliento creativo, estaba tendiendo puentes con una música que apenas comenzaba a dominar los 90. Ese último suspiro musical simboliza bien lo que fue su vida. Una búsqueda constante, un impulso por evitar lo predecible. No se despidió con una obra retrospectiva ni con un disco homenaje a sí mismo, sino con un experimento abierto, inconcluso, que dejaba claro que su viaje artístico no tenía cierre definitivo. Poco después de las grabaciones de Doo Wop, la salud de Miles se deterioró rápidamente. Falleció en septiembre de 1991, a los 65 años, dejando tras de sí un legado tan vasto que parecía imposible de abarcar. Y sin embargo, su último gesto fue un recordatorio. El arte no se trata de repetir lo que ya funcionó, sino de aventurarse siempre hacia lo desconocido. Pensar en Miles Davis es pensar en un artista que nunca aceptó quedarse en el mismo lugar. Su vida fue una sucesión de capítulos en los que la música cambiaba de piel, y con cada transformación arrastraba al jazz hacia territorios inesperados. Bebop, cool, modal, fusión, funk, electrónica, hip hop, cada etapa fue una declaración de independencia, una negación del estancamiento. Pero más allá de las etiquetas, lo que realmente definió a Miles Davis fue su manera de entender la creación. Para él, la música no era un monumento a conservar, sino un organismo vivo en constante mutación. Su trompeta hablaba con notas mínimas, con silencios estratégicos, con frases que parecían más preguntas que respuestas. Y en ese gesto estaba su mensaje. El arte no se trata de certezas, sino de búsquedas. Su figura encarna la paradoja del genio, arrogante y vulnerable, destructivo y luminoso, distante y profundamente humano. Un hombre capaz de inspirar devoción y polémica, pero siempre imposible de ignorar. Porque si algo transmitía a Miles Davis, incluso cuando callaba, era que la música debía ser incómoda. Debía incomodar primero al propio artista, para luego conmover a quien la escucha. Hoy, más de 3 décadas después de su muerte, sus grabaciones siguen siendo brújulas. Escuchar Kind of Blue es sentir la calma de un océano infinito. Escuchar Beaches Brew es entrar en una tormenta eléctrica. Escuchar Doo Wop es vislumbrar un puente hacia el futuro. En cada una de esas experiencias hay un recordatorio. El arte vive en el cambio. Miles Davis no dejó un manual ni una fórmula. Dejó algo más valioso. La certeza de que siempre se puede ir más allá. Que cada final es apenas un inicio disfrazado. Y tal vez por eso, incluso en el silencio de su ausencia, su trompeta sigue sonando, como un llamado a la transformación. Gracias.